continúa de que obviamente Dios, el Padre, le envió un ángel para salvar la vida de Jesús, que tenía en este momento 2 años. Y ese mismo ángel también habló a los astrólogos y le dijo: no regresen al rey Herodes. Él no quiere adorar también a este niño, como él dijo, él quiere matarlo. Entonces escaparon José y María a Egipto. Vivieron ahí por unos años. La Biblia no dice exactamente cuántos años fue, pero a un cierto punto Gabriel de nuevo apareció a José. No sabemos si estaba despierto, era un sueño, pero le dijo: ahora sí pueden regresar a su tierra, porque los hombres que quieren matar a Jesús ya no están. Herodes ya había muerto. Creo que, la Biblia no dice cómo murió, pero creo que un historiador dijo que murió de enfermedad. Y muchos lo vieron como un castigo de Dios por lo que hizo a todos los niños, que en mi opinión tiene sentido. Pero el punto es de que no regresaron a Belén, sino fueron de regreso a la ciudad donde antes vivían José y María, la ciudad de Nazaret, que queda al norte de Israel. Entonces Jesús, aunque él nació en Belén y vivió ahí hasta los 2 añitos, y después pasó unos años de su infancia en Egipto, casi toda su infancia realmente lo pasó en Nazaret, y fue por esa razón que lo llamamos Jesús de Nazaret, porque sus recuerdos de infancia, desde, yo diría más o menos desde los 5 o 7 años, que cuando mudaron de regreso a Nazaret, vivió ahí. Y hasta el día de hoy, Nazaret no es una ciudad muy grande, no es como Toronto, es un pueblito muy chiquito, un poco más grande que Belén, pero todavía un pueblito nomás. Entonces, como cualquier otro chico, él aprendió el negocio de su padre. Su padre terrenal obviamente era José, y él era carpintero. Es por esa razón que Jesús también, él vivió como un carpintero. Y yo diría más o menos desde los 13 años que oficialmente eras considerado un adulto en la cultura hebrea, él trabajaba con su papá. Pero antes de que pasó eso, hay una situación que menciona la Biblia, en donde cuando Jesús tenía 12 años, su familia fueron a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua, cada vez que había una fiesta grande de los judíos, era costumbre todos ir a la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad más grande, y para celebrar juntos, porque ahí estaba el templo en esa época. Obviamente ahora ya no existe, pero en esa situación, todos estaban ahí, hicieron lo que tenían que hacer, ofrecieron su sacrificio, hicieron sus oraciones. Pero al regresar, era una caravana muy grande, había bastantes familias juntos, y en todo eso se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Asumió que Jesús quizás estaba con un grupo de chicos, porque como cualquier otro, Jesús también tenía sus amistades. Asumieron: los padres todos estamos acá y hay un grupo de niños acá detrás de nosotros, seguro que Jesús está ahí charlando, jugando con unos. Y se dan cuenta que Jesús no está. Y ya han salido de la ciudad de Jerusalén y se dan cuenta: ya hemos perdido el Hijo de Dios. No pressure, como decíamos en inglés. Regresan, entonces obviamente el último lugar que lo vieron fue en la ciudad de Jerusalén. Entonces regresan y por 3 días lo buscan. Acuérdense que esto es la época antes del FBI, antes del 911. Entonces si tú querías buscar a un niño, tú tenías que tú mismo buscar, tenías que ir a las casas, tocar puertas, tenías que... O sea, todo lo que puedes. ¿Has visto un niño que más o menos de esta altura, que es así, estaba vestido con este color? No podían tener la ayuda de la policía, desafortunadamente. Les tomó 3 días para encontrar a Jesús. Y cuando sí le encontraron en el templo, en el mismo lugar donde la última vez que lo vieron, pues tenían que hacer sus sacrificios y oraciones. Pero nos daba con miedo. Mira, este niño de 12 años estaba enseñando a los sacerdotes que estaban ahí. Imagínate, este niño de 12 años sentado ahí, básicamente predicándole a estos que han estudiado la ley todas sus vidas y haciendo preguntas que quizás ni siquiera les había cruzado la mente. Y de la nada aparece: Jesús de Nazaret, ¿qué haces tú aquí? En esa época no tenía apellidos, entonces eso hubiera sido su apellido. ¿Qué sería su apellido? Sería Joshua Ben Yosef. Eso hubiera sido su apellido de verdad. No tenían certificado de nacimiento en esa época, pero oye, te la agarran de la mano, lo jalan de ahí y dicen: oye, ¿no sabes qué susto nos diste? ¿Por qué estabas aquí? ¿Qué hacías? Y los sacerdotes dicen: oye, ¿esto es tu hijo? Oye, es un genio, se debe perder más seguido, por favor. Y obviamente se quedan asombrados con la enseñanza de su hijo, pero también, imagínate, 3 días sin ver a tu hijo, ¿no? Solo tiene 12 años, no sabes a dónde ha estado, qué ha comido, no tenía plata con él.
Pero Jesús todo tranquilo, todo relajado. Y le dice, oye, ¿y por qué ustedes estaban tan preocupados para buscarme? ¿No sabían ustedes de que yo iba a estar en la casa de mi padre? Y con eso, y estaban a punto de castigar a Jesús quizá, pero dijeron, ¿sabes qué? Tienes razón. Por esta vez te dejamos ir. Y ahí creo que María y José se dieron cuenta de algo. Desde su infancia, Jesús reconocía quién era Él. De la misma manera como nosotros como seres humanos, desde más o menos, ¿a qué edad te das cuenta de que tú eres un ser humano? ¿A qué edad más o menos puedes reconocer tu nombre? Cuando alguien te llama por nombre, tú respondes, porque te das cuenta que te están identificando. Los 2, 3, 4 años más o menos. Hasta unos bebés desde un año. Desde recién un año, pues, si le dices, por ejemplo, Santino, le digo al hijo de Fede, y él, mira, está su carita, me da la vuelta, ya puede reconocer su nombre. Entonces me di cuenta, y los cristianos se dieron cuenta de que desde su infancia Jesús sabía muy bien quién era. Nadie le tuvo que enseñar, oye Jesús, siéntate, te tengo que contar algo. Tú eres el creador del universo, y tú has venido desde el cielo como un ser humano, y has nacido, y tú vas a ser el sacrificio que va a salvar al mundo. Nunca tuvieron que tener esa conversación. Desde niño él sabía muy bien quién era su padre de verdad, qué era su misión, y tenía la sabiduría. Él mismo, que escribió el Torah, pudo tener debates acerca del Torah con hombres que habían estudiado quizás 50 años, casi toda su vida. Pero aún así, él tenía un tiempo para esperar hasta cumplir su misión. Y muchos hacían la pregunta, yo también, ¿por qué? Mira, porque sabemos acerca de su nacimiento, cuando tenía 2 añitos y Herodes lo quiso matar y tuvo que escapar a Egipto. Después, 10 años después, tiene 12 años y lo vemos en el templo. ¿Por qué tenemos un espacio tan grande de 18 años que no sabemos nada de él? La única referencia que nos da Lucas es de que el niño, hablando de Jesús, creció en sabiduría y fuerza física, y el favor de Dios el Padre estaba sobre él. Eso fue la observación de la gente que vivía con él. Este es un buen chico, es muy obediente. También Jesús, mira, ¿quién acaba al gym? Yo unos años atrás, mi mamá se acuerda, yo iba al Good Life Fitness. Obviamente no duró mucho porque era muy caro, pero si tú eres un carpintero en esa época, no tenías la tecnología de esta época. Ahora tenemos, ¿cómo se dice? Power saw. Es esa cosa redonda que hace así para cortar la madera. Una sierra circular. Motosierra eléctrica, ya. En esa época no tenían esa tecnología. En esa época, si tú querías cortar un árbol, tú tenías que tener tu hacha, se dice, ¿no? En inglés lo llamamos lumberjacks. No tenían. Entonces él mismo tenía que, desde los 13 años. Y también con su padre, quizás también con sus hermanos. La Biblia dice que después de que María tuvo su primer hijo, Jesús, yo creo que tuvieron un matrimonio normal y tuvieron más hijos. Hasta sabemos los nombres de unos de sus hermanos. Entonces cuando ya cortaron el árbol, agarraban un saw, ¿cómo se dice? Un serrucho, un hermano por allá o su papá, y él, imagínate, haciendo eso por 18 años, ¿cómo vas a terminar físicamente? Jesus was buff, como decimos en inglés. Jesús hubiera sido muy fuerte físicamente. Esa imagen que tú ves en las pinturas de Da Vinci, que Jesús parece un anoréxico básicamente, quítate eso de la mente ahorita mismo. Jesús fue un hombre muy fuerte. Dice que él creció en sabiduría y en fuerza física. Entonces muchos hacían la pregunta, ¿por qué por 18 años no sabemos nada de Jesús? Lo único que podemos decir es de que él trabajó como un carpintero con José, su papá, y que obviamente él construía, quizás estaba involucrado en la construcción, él hacía mesas, él hacía paredes, hacía drywall, quizás no sabemos lo que hacía Jesús. Era trabajo físico, trabajaba con su papá y con sus hermanos, y muchos dijeron, bueno, es que esa parte no es importante, pues, porque el trabajo no más. Pero al estudiar un poco más me di cuenta, había una razón muy importante por la cual Dios esperó que Jesús cumpliera específicamente 30 años
hasta que él podía empezar su ministerio. Fede, no tienes que ir al versículo, pero si leen Éxodo capítulo 29, que lo graben en la mente, hay requisitos que Dios dio a los israelitas, a Moisés, para la oficina del sacerdocio. Porque, ¿quién se acuerda? En la época del Antiguo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, cualquier persona no podía estar en la presencia de Dios. Entonces Dios, abajo Moisés, eligió un sacerdocio que funcionaba como representantes del pueblo ante Dios. Pero había ciertas reglas que tenían que seguir. Uso del libro de Levítico trata acerca de eso. Y una de esas reglas era de que para ser ordenado como un sacerdote, tú tenías que tener mínimo 30 años. Y había un procedimiento para ser ungido. Lo primero, obviamente, tu edad tenías que tener 30 años. Y cuando esa persona de la casa de Aarón, que era el casa sacerdotal, sí me sale la palabra, tenían que ser lavados con agua. Eso fue lo primero. Era un símbolo de purificación. De ahí, el sumo sacerdote, que hubiera sido Aarón, o Eliezer, su hijo, hubieran tomado aceite, es una de las razones por las que lo tenemos acá, que representaba el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, como dice en el hebreo, y lo ponían sobre su cabeza, que representaba que el Espíritu de Dios estaba sobre él, entonces él tenía esa responsabilidad espiritual sobre el pueblo. Y después, el sumo sacerdote ponía su mano sobre él y lo bendecía, y lo declaraba un sacerdote. Entonces Jesús, como un judío, y como también todos los judíos ahí, sabían muy bien acerca de este procedimiento, este protocolo que Dios tenía para ser un sacerdote. Pero en esta época no existía el tabernáculo, tenían el templo, pero como vas a ver mucho después, Jesús rechazó el sistema sacerdotal de esa época porque eran corrompidos, porque ya no eran ordenados bajo la casa de Aarón, sino literalmente era por el Imperio Romano. El Imperio Romano básicamente les permitió a los judíos mantener su religión, no tenían que adorar a los dioses romanos, pero todavía tenían que seguir sus reglas. Es muy parecido a lo que está pasando ahora en China, por ejemplo. ¿Sabían? Técnicamente el cristianismo no es ilegal en China. Hay una iglesia oficial, una iglesia nacional, pero el problema es de que el gobierno chino deja esa iglesia mantenerse con tal que siguen y que estén de acuerdo con los principios, los principios, gracias, del gobierno comunista de China. Y por eso hay una iglesia underground, bajo tierra, como decimos, que no están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno chino, y esa iglesia, que en mi opinión es la iglesia verdadera, está siendo perseguida por el gobierno. Era un caso muy parecido en la época de Jesús, y es por esa razón que Jesús rechazó el sistema de sacerdocio de esa época. Pero eso vamos a tocar en otro día. Entonces Jesús, para completar su misión, hay algo muy interesante que dice el libro de Hebreos, de que Jesús fue ungido como sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Eso es un nombre que suena muy raro para mucha gente. ¿Quién es este Melquisedec? Melquisedec, gracias. Era en la época de Abraham, era dos en uno, era un rey y también dice la Biblia que era un sacerdote de Dios Santísimo. Era la única persona en toda la Biblia que tenía ese doble rol, porque en la Biblia siempre era solo un rey y tú no podías hacer el trabajo de un sacerdote. Eso es un error que cometió el rey Saúl, por ejemplo, que siendo rey él trató de ofrecer un sacrificio en lugar de Samuel y por eso Dios lo castigó. O solamente eras profeta, solo eras un sacerdote y no puedes ser un rey. Era el único en toda la Biblia que eran los dos a la vez y Dios lo bendijo. Jesús vino para ser lo que llamaba el libro de Hebreos el último Melquisedec, gracias. Iba a ser rey y también sacerdote, alguien que intercede por nosotros, por la gente de la tierra ante Dios. Entonces él no se podía ordenar en el templo de esa época. Entonces algo muy interesante pasa. ¿Se acuerdan de la historia de Zacarías y Elizabeth? ¿Quién se acuerda? De que eran viejos y era una reflexión de la historia de Abraham y Sara. Tuvieron a su hijo y cuando nació este bebé, al final pudo hablar,
Zacarías, él le puso el nombre Juan, como le había dicho el ángel. Ya no iba a dejar que lo mude otra vez en desobediencia. Entonces la Biblia dice que desde el vientre de su madre, desde que estaba dentro de Elizabeth, este bebé estaba lleno del Espíritu Santo. Y hasta en una ocasión, que yo no mencioné la vez pasada, cuando Elizabeth y María, las dos estaban embarazadas, María la fue a visitar para contarle lo que le había dicho el ángel Gabriel. Y cuando Elizabeth escuchó la voz de María, ella sintió que el bebé dentro de ella se movió, saltó, como de alegría. Y ahí se dio cuenta de que María, le dice, ¿cómo yo no soy digna que la madre de mi Señor, de mi Adonai, venga a mí? Entonces, técnicamente el término María es la madre de Dios, eso técnicamente es correcto, pero la razón por qué no lo usamos es porque implica que ella es la madre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, que no es cierto. María fue la madre de Dios hecho carne, pero reconoció que ese bebé dentro de ella no fue un bebé cualquiera, era Dios que se había hecho un ser humano. Entonces ese bebé nació y se crió en el desierto. Él se apartó de la sociedad con el propósito de completar lo que Dios tenía para él. Él iba a ser esa voz en el desierto que fue profetizado por Isaías, iba a preparar el camino del Señor. Entonces la Biblia describe a Juan de esta forma. Él vivió como ¿cómo se llama alguien que no tiene hogar? Uno sin techo. Indigente. Eso. Dice la Biblia de que era un loco despeinado que vivía en el desierto. ¿Qué comía? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué comía? Miel y langostas. Y se vestía con ropa de camello. Qué miedo, ¿no? Imagínate conocer a este tipo. Pero él gritaba, ¡arrepiéntanse! Él salió del desierto y iba cerca de lo que ahora es el río Jordán. Él empezaba a gritar a la gente, básicamente rogándoles, arrepiéntense porque el reino de Dios ya está viniendo. Y él confrontaba a cada persona, a los soldados, no hagas esto, a los sacerdotes, no hagas esto, a la gente regular, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y mucha gente le empezaron a seguir. Y algunos dijeron, oye, quizás este es el Mesías. Entonces un día un grupo de los fariseos, los sacerdotes, vinieron a él y dijeron, oye, dinos de una vez nomás, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Mesías, el profeta que fue profetizado en todo el Antiguo Testamento? Y él fue honesto, él dijo, no lo soy. Él también reconoció quién era. Él dijo, yo soy esa voz en el desierto clamando, prepárense el camino para el Señor. Yo no soy el Mesías, yo ni siquiera soy digno de desamarrar sus sandalias. Yo tengo que bajar para que él pueda ser exaltado. Y justo cuando él está hablando, él estaba en el río Jordán y él estaba bautizando. El bautizo no es único al cristianismo. Existía, se llamaba mikvah en hebreo. Existía en la época del Antiguo Testamento. Eso es con que se lavaban los sacerdotes. Pasaban por el agua, eso fue un símbolo de purificación. Entonces la gente que se reunía para escucharlo predicar también se bautizaban. Eso fue un símbolo de su arrepentimiento. Pero en una ocasión ve su primo. Jesús ya cumplió los 30 años y se fue de su casa en Nazaret y bajó hasta lo que ahora es el sur del río Jordán. Y cuando él aparece ahí en la playita que tenían ahí, y hasta el día de hoy tú puedes visitar el lugar donde Jesús se bautizó, que Juan se postra ante él y dice, oye, ¿por qué vienes tú a mí para ser bautizado? Si nada, yo tengo que ser bautizado por ti. Yo soy pecador, tú no. Y Jesús le dice, esto es para cumplir toda justicia. Y para muchos eso no tiene sentido. Cumplir, ¿para cumplir qué? Me di cuenta, es para cumplir el requisito para ser un sacerdote ungido por Dios. Es por esa razón que Jesús permitió, sí mismo, mira, un hombre sin pecado, porque Él es Dios, fue bautizado en el río. Y cuando Él salió, dice que en ese momento se abrió el cielo, muy parecido a lo que pasó cuando Él nació, y que todos escucharon la voz de Dios el Padre diciendo, esto es mi Hijo amado y en Él yo tengo mi placer. Y dice que el Espíritu Santo fue visible, que Dios permitió a la gente que estaban ahí ver al Espíritu Santo descender sobre Él como una paloma. Entonces ahora para alguien como Juan o como cualquier otro judío que estaba ahí se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Jesús tenía 30 años
y él se ha purificado en el agua, fue bautizado en el agua. Y cuando él salió fue ungido, pero ya no con aceite, que era un símbolo del Espíritu Santo. Ahora el verdadero Espíritu Santo descendió sobre él y lo ungió. Y después el sumo sacerdote, quien es el Padre, en el Espíritu puso su mano sobre él y lo bendijo como su hijo, oficialmente ordenado y listo para hacer el trabajo que él tenía que hacer. Ahora entienden. Cuando alguien te pregunta, ¿por qué Jesús se bautizó si él no tenía pecado? No tenía que arrepentirse, porque se supone que es para arrepentirlo. Para nosotros ahora, como cristianos, nosotros somos bautizados para ser como un símbolo de arrepentimiento, para ser perdonados por Dios. Pero a la misma vez, cuando salimos de ese agua, somos una nueva criatura, como dice esa canción que acabamos de cantar. Y nosotros ahora, bajo Cristo, nuestro sumo sacerdote, ahora nosotros también somos sacerdotes. Representantes. De él, gracias. Ahora tiene sentido por qué Jesús se tuvo que bautizar. Y mira, aún así, él tuvo que pasar otra prueba. Él salió del agua y todos fueron testigos de que esto era el Hijo de Dios. Todos se dieron cuenta. El Padre habló, Juan lo reconoció, toda la gente que estaba ahí, hasta los fariseos tuvieron que reconocer, wow, este no es un hombre cualquiera. Y Juan declaró, esto es que, ¿quién sabe la historia? Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El sacerdote, el trabajo de un sacerdote era ofrecer un sacrificio que pagaba por el pecado del pueblo. Jesús iba a ser el sacerdote y él mismo iba a ser ese cordero. Él mismo se ofrecía. Por eso la gente que los judíos mataron a Jesús, que los romanos mataron a Jesús. Ahora tiene sentido porque Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo mismo lo entrego por mi propia voluntad. Como sacerdote, él mismo tuvo la autoridad para entregar su propia vida por nosotros. Y ahí le empezaron a seguir unos de los discípulos de Juan. Los primeros dos discípulos eran Juan, el otro Juan el apóstol. Juan era un hombre muy popular. Es como José o Luis en México. Casi todo el mundo se llama así. Entonces había dos Juanes, Juan el Bautista y Juan el apóstol, no se confundan. Juan el discípulo era pescador y su mejor amigo era este hombre que se llamaba Andrés, que también era un pescador. Entonces los dos querían también seguir a Jesús, y en lugar de sentir celos, Juan dijo, por favor, mira, cualquier persona que me ha estado siguiendo hasta ahora, por favor, deja de seguirme, sigan a él, por favor, anda, follow him en Facebook, añádelo, mándale solicitud en su Instagram. Pero Jesús, antes de que realmente empiece su ministerio, él tenía que confirmar quién realmente era, porque era Dios, pero tomó la naturaleza humana. Entonces él pudo sentir lo que nosotros sentimos, él pudo sentir dolor, cansancio, hambre y tentación. Entonces ese mismo espíritu que acaba de descender sobre él y ungirlo como sacerdote, dice que ese espíritu lo llevó al desierto. Entonces él y Juan básicamente se cambiaron de lugar. Este hombre que vivió en el desierto casi toda su vida, ahora estaba con el pueblo, preparando el camino del Señor. Ahora Jesús, que había vivido con el pueblo, ahora se estaba mudándose al desierto por 40 días. Dice que él ayunó y Dios lo permitió ser tentado por el enemigo. Satanás apareció a Jesús durante esos 40 días y como era un ser humano y él limitó su divinidad, Dios permitió que él sea tentado por el enemigo. El Padre acaba de declarar de que esto era su Hijo amado. Entonces el enemigo lo atacó con su identidad. Y Jesús ya tenía hambre, tenía sed, estaba muy débil físicamente ahora en el desierto. Ahora tú ves por qué Jesús tenía que ser muy fuerte físicamente, si no, no hubiera durado sus 40 días en el desierto, hubiera muerto de hambre y de sed. Pero obviamente quizás al día 30, al final ya sintió el peso, ya sintió la debilidad, ya estaba ahí tirado en el suelo, agotado, sudando. Y ahí, cuando está débil físicamente, le aparece el diablo. Quizás no sé si han visto las películas o las pinturas como aparece el diablo todo feo. Realmente hubiera aparecido un ángel y le dice, oye, si tú eres el Hijo de Dios, tú tienes autoridad sobre toda la naturaleza. Tú no tienes comida, pero realmente estás rodeado de cualquier cosa que podría ser comida. Estás rodeado de piedras. ¿Acaso no tienes tú la autoridad para convertir estas piedras en pan o en otra comida para que lo puedan comer?
yo tengo un ayuno, yo estoy dando este ayuno para 40 días. Y mi comida no es la comida física. Dice, el hombre no vive por pan, por solo el pan no vivirá el hombre, sino por la palabra de Dios. Pero lo que estaba sosteniendo a Jesús en esos 40 días era la comunicación con su Padre. Pues no le pudo tentar a romper su ayuno con la comida física. Ok, ahora le voy a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Tú quieres probar a todo el mundo de que tú eres el Mesías, de que tú eres el Hijo de Dios y todo eso? A ver, ya, te voy a ayudar. Te voy a dar una forma que tú lo puedas hacer. Entonces, en el Espíritu lo lleva al templo que todavía existía en esa época. Y están parados ahí, a ver, usar estas pilas. Ahí está Satanás y ahí está Jesús. Se van al techo del templo. Hay un grupo de personas ahí orando y haciendo todo lo que tienen que hacer en el templo, sus deberes. El diablo le dice, oye, salta. Y Jesús, ¿cómo que salta? No tengo que morir todavía, todavía me quedan 3 años. No. No dice los salmos, tú dices que la palabra de Dios dice, bueno, yo también sé la Biblia. Es algo que tienen que darse cuenta. El diablo sabe la Biblia mejor que tú. Y a veces lo va a tratar de usar contra ti. No dice, creo que es el Salmo 91, que Dios envía a sus ángeles para protegerte. Si tú te caes, te van a agarrar. Ni un pie tuyo se va a chocar con el piso. Salta nomás. Y mira, cuando la gente vea ese milagro, obviamente van a creer en ti. Jesús iba a mostrar señales, iba a mostrar milagros de quién era, pero no era su tiempo. Hacía todo en el tiempo de su Padre. Y también Jesús nunca se puso en peligro físico para probar de que era Dios. Nunca tuvo que saltar ni hacer nada, no tuvo que cortarse o hacer algo así para sanar a sí mismo. Entonces él dijo, sí, va a haber señales, pero no tientas al Señor tu Dios. Hay mucha gente y muchas sectas han ido así. Que Dios nos va a proteger, que Dios nos va a salvar. Y hay muchas sectas que creo que en los 70s y los 80s había esta secta, no me acuerdo del nombre, creo que se llama Heaven's Gate, algo así, que todos tomaron veneno porque se supone que Jesús ya venía. No sé si se han escuchado esta historia de Jim Jones o de David Koresh. Estos eran líderes de sectas que cometieron más suicidio en masa, porque se supone que Dios les iba a salvar. Y al final no pasó. La última tentación fue al corazón de Jesús, porque él sabía muy bien de que Jesús no vino a la tierra para pasar vacaciones, vino para salvar al mundo, porque estaba bajo la esclavitud del pecado. ¿Se acuerdan que yo prediqué acerca de esto en la época de cuando hablamos acerca de Moisés? Que toda la humanidad estaba bajo el esclavitud del pecado. El enemigo tenía esa llave, entonces le da, como sabía que Jesús era judío, le trata de hacer un deal, trata de hacer un negocio. Y dice, mira, en ese momento yo te puedo dar esta llave, yo te puedo dar todos los reinos del mundo, toda la gente que están acá bajo la esclavitud del pecado, ahorita mismo. Ni siquiera tienes que irte a la cruz, no tienes que hacer nada, con tal que en este momento te postras ante mí y me adoras. Y mira, ni siquiera, creo que esta fue la tentación más fácil para Jesús. Decir, aléjate de mí, Satanás. Adoras solo al Dios, solo a Él. Él es el único digno de adoración. Yo nunca me postraré ante ti, ni como un ser humano. Y ahí al fin, después de la tercera vez, dice que el enemigo lo dejó para otro tiempo. Se dio cuenta ya, ni con su hambre físico, ni con su deseo para probar que Él es Dios, ni con el deseo de salvar al mundo le puedo tentar. El Padre ya tiene su plan para hacer todo eso. Yo no puedo interferir. Entonces, aún en su humanidad, Jesús mostró de que aún un ser humano puede resistir las tentaciones del enemigo, porque Dios siempre tiene su tiempo, pero ese tiempo no lo decidimos tú y ni yo. Espero que hayan aprendido algo hoy. Hay mucho más en la historia de Jesús y en todo le damos gloria, porque ahora podemos entender de que Jesús se humilló como ser humano, nació como ser humano, pero Él también siguió las reglas. Él no, como los niños que juegan juegos de video, Él no tuvo que hacer trampa. Él no usó cheat codes, decimos en inglés. Él hizo todo lo que Él tenía que hacer como un ser humano. Obediencia.
obediente en todo, hasta finalmente la muerte en la cruz, que vamos a hablar en otra ocasión. Gloria a Dios.